Amén, amén, amén. Había pensado darle continuidad a lo de el jueves pasado acerca de la diferencia entre las ovejas y los cabritos, pero si lo hago se va a hacer un tema poco corto, porque no es que faltaba mucho tampoco. Como había publicado también en el grupo el tema que se iba a tratar hoy, vamos a hablar de ese tema que se publicó en el grupo. Este no es quizás uno de los temas polémicos que normalmente venimos tocando, pero sí es un tema polémicamente interno en la iglesia, y hoy vamos a aprender, vamos a saber la diferencia entre un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo y un simpatizante. Si quiere ponerle un tema o un título, puede ponerle discípulo o simpatizante. Vamos a entender a qué la Biblia le llamaba simpatizante y a qué la Biblia le llamaba discípulo, cuáles son las características de uno y del otro. Y después de que terminemos con el tema, entremos en otro tema de conciencia y analicemos a cuál de las dos filas pertenecemos. Si somos discípulos o somos simpatizantes. Antes de eso quiero narrarle una historia que ocurrió en el año 1950. Una historia increíble, conmovedora, que se trata de un pastor coreano llamado Kim. El pastor Kim. ¿Qué tenía el pastor Kim de diferente a los otros pastores? La diferencia que tenía el pastor Kim con los otros pastores, ¿cuál era? Que el pastor Kim pastoreaba en el segundo país más peligroso del mundo para un cristiano. Amén, amén. El pastor Kim era pastor de una pequeña congregación, y hago congregación entre comillas, en el segundo país más peligroso del mundo para un cristiano. El primer país más peligroso del mundo para un cristiano es Afganistán, el segundo es Corea del Norte. El pastor Kim era pastor de 30 discípulos, de 30 ovejas en Corea del Norte. Pero ¿qué de particular tiene esa historia del pastor Kim con el resto de otros pastores? Que el pastor Kim no se congregaba en una iglesia como la que nosotros podemos congregarnos, 4 paredes, aire acondicionado, abanico, banca y comodidades. No, el pastor Kim se reunía con sus 30 discípulos debajo de una alcantarilla. En esa alcantarilla sin luz, donde pasaban aguas discretas, pasaba popó, pasaba de todo, sin luz, pero con 30 discípulos con ganas de escuchar palabra de Dios. Los 30 se tenían que conformar con una sola Biblia, porque la Biblia es aún prohibida en Corea del Norte. El pastor Kim tenía que hacer cultos prácticamente murmurando o susurrando conjunto con los 30 discípulos que él tenía, porque si levantaban la voz en medio de la oración o en medio de la adoración, podían ser descubiertos. Entonces,
Pasó que un día el gobierno decidió remodelar la carretera y en medio de eso se le desprendió el techo de la alcantarilla donde se estaba reunido haciendo un culto de oración el pastor King con sus 30 discípulos y 5 hijos, 5 niños, hijos de algunos de los discípulos que estaban debajo de la alcantarilla. El gobierno coreano encontró a los 30 discípulos, al pastor King y a los 5 niños debajo de la alcantarilla. Lo tomaron, lo apresaron, lo llevaron a la plaza pública de Corea. Y el comandante del ejército le dijo, tiró la Biblia, única Biblia con la que ellos se reunían, al piso y le dijo al pastor King y a los 30 discípulos, si ustedes no escupen ese libro de mentira, los mato en este mismo momento. Los 30 discípulos junto con el pastor King dijeron, no lo vamos a escupir. No lo van a escupir, dijo el comandante del ejército. No lo van a escupir, no lo vamos a escupir. Agarraron a los 5 niños, le pusieron una cuerda sobre su cuello y le dijeron, si no lo escupen, ustedes van a ser los culpables de la muerte de esos niños. ¿Qué hicieron los padres de los niños? Se acercaron a donde los niños y en el oído le dieron primero 2 besos en la frente. ¡Mua, mua! Mi amor, espera un momento. En un rato nos vemos arriba. En un rato nos vemos arriba. Guindaron a los niños. Siguieron el comandante del ejército de Corea y los 30 discípulos con el pastor King. Ustedes tienen que negar a ese Jesús, a esa mentira de Jesús. Nieguen ese mito, nieguen esa historia falsa, le decía el comandante a los 30 discípulos y al pastor King. Y los 30 discípulos dijeron, no lo vamos a negar. ¿Y qué hizo? El comandante mandó a poner en fila, acostados, a todos los 30 discípulos, uno del lado del otro, junto al pastor King. Entonces eran 31 cristianos acostados en fila en la plaza pública de Corea. Y le decían, si no niegan a Jesús, esa pisonadora va a acabar con ustedes. Usted está oyendo bien, ¿eh? Esa pisonadora va a acabar con ustedes. Y el pastor King le dijo, ¿sabe qué? No los vamos a negar. Y entonces ellos empezaron a cantar, a adorar a Dios, los 31 cristianos desde el piso. No se sabe qué canción cantaban. Yo no sé, yo supongo que era una como la que estábamos cantando hace un rato, donde cantábamos mi corazón en todo. 31 cristianos en el piso adorando a Dios cuando están siendo amenazados que van a ser apisonados con una pisonadora. Y el comandante le decían, pero callen. Y ellos entre más le decían, callan, decían, cuán grande es Él. Y el comandante dio la orden que la apisonadora comenzara a avanzar. Y ellos seguían cantando, cuán grande es Él. Pero ¿sabe qué? El coro unánime del cuán grande es Él, o de cualquiera que haya sido el coro que estaban cantando, se fue apagando poco a poco, hasta que quedó la última voz y hasta que ya no quedó ninguna. Se necesita tener
mucho amor a Cristo. Para que, número uno, dejes colgar a tus hijos. Y número dos, te dejes apisonar. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ilustrar esta historia del pastor King. Espero que le quede en la mente y en el corazón, la mediten y digan, ¿qué haría yo en la posición de uno de esos 30? Vamos a abrir la Biblia. Quiero empezar aprendiendo. Vamos a aprender la distinción entre un simpatizante y un discípulo. Vamos a utilizar en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. Este texto pareciera que no nos va a decir nada, pero dice mucho. Vamos a leer un solo versículo y ni siquiera lo vamos a leer completo. Vamos a leer la primera parte del versículo 46. Todos tenemos Marcos 10. Amén. 10:46. La primera parte solamente del versículo 46 de Marcos 10. Se lo leo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, escuche esto, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Vamos a hacer una parada acá, que esta es la parte del texto en la que quiero sacarle provecho. Salieron de Jericó, él, ¿quién es él? Jesús, con sus 12 discípulos. Pero hay una parte curiosa de esto. Y una gran multitud. ¿Por qué Jesús no le llamó a esa gran multitud que también lo seguía, igual que los discípulos? ¿Por qué no los llamó discípulos también y lo llamó multitud? ¿Por qué? Vamos a descubrir qué enseña la Biblia del por qué Jesús no le llamó discípulos a esos que también lo seguía y sí le llamó multitud. Los diferenció de discípulos y multitud. Discípulos y simpatizantes. Esta palabra simpatizante suena mucho o se puede relacionar mucho con los que simpatizan con X político. Soy simpatizante de fulano o soy simpatizante de mengano, pero realmente el día de las elecciones votan por el que quieren. Realmente el día de las elecciones pues se van con el que ellos olfatean que va a ganar. Eso es un simpatizante. Entonces yo me fui al diccionario de español que es el de la Real Academia de la Lengua, y me fui a buscar la palabra simpatizante, qué significaba, y decía, arrojaba el diccionario que simpatizante es aquel que simpatiza con ideas, movimientos o creencias de alguna persona o un movimiento. O sea, el que simpatiza con otro o con algo. Pero aquí acabamos de leer en capítulo 10, versículo 46 de Marcos, que a Jesús no le llamaba simpatizante, sino le decía multitud. Pero a sus discípulos les llamaba por su nombre, discípulos.
ya estamos entonces entendiendo o viendo una diferenciación que hacía el propio Jesús de la gente que le sigue. Nosotros, como mucha gente a nivel mundial, nos llamamos seguidores. Tanto los discípulos como la multitud iban detrás de Jesús, es decir, eran seguidores. Pero dentro de esos seguidores hay dos grupos, el que es discípulo y el que es multitud. Para Jesús, lo más importante no era toda esa gente que lo seguía. Cualquiera diría, wow, mira cuán popular es ese hombre. Mucha gente lo sigue. Pero para Jesús no era importante esa multitud o cuánta gente lo seguía. Para Jesús lo importante era la razón por la que uno lo seguía. Está acá. Le voy a repetir eso. Para Jesús no era importante cuánta gente lo seguía, sino lo más importante para Jesús es la razón por la que lo siguen. Vamos a leer un poquito Biblia para entrar en el contexto del tema. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Nos vamos a estar moviendo entre Juan y Lucas. Juan y Lucas. Capítulo 6, versículo 26 en adelante. Ya yo lo tengo, todos lo tienen. Amén. Leo entonces San Juan 6:26 en adelante. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces con esto ya vamos entendiendo que a Jesús no le interesaba tanto la multitud o cuántos le seguían. A Jesús le interesaba de esa multitud cuál era la razón por la que lo seguían. ¿Qué pasó? Le voy a narrar un poquito del contexto de este tema, este texto que acabamos de leer. Antes de eso, Jesús había había alimentado 5,000 personas, solo contando los hombres. Una gran multitud que se agolpó a escuchar la predicación de Jesucristo y se hizo tarde y Jesús dijo, pero y esta gente ahora ya es hora, ya la hora de que se fueran pasó, a esta hora no es bueno mandarlo, hay que alimentarlo. Y bueno, ya ustedes saben la historia, había un niño que tenía 5 panes y 2 peces y Jesús oró por los 5 panes, los 2 peces, los multiplicó y alimentó a toda una gran multitud. Entonces, a partir de ahí, Jesús tenía toda una gran multitud siguiéndole. Pero Jesús le acaba de decir al día siguiente que lo estaban buscando, le decían, maestro, te hemos estado buscando todo el día, ¿dónde estaba? Y Jesús le dijo, ustedes me siguen, no por lo que yo prediqué, ustedes me siguen por lo que comieron y se saciaron. O sea, es decir, Jesús le está diciendo, ustedes no me están siguiendo por la palabra que yo les di, ustedes me están siguiendo es por lo que pueden sacar de mí. Dios mío. La razón por la que tú me sigues no es la razón de la que el Padre quiere, por la que el Padre quiere que nosotros le sigamos. Suena fuerte eso, ¿verdad? Sí. Suena fuerte esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir porque apenas estamos empezando. No me le dé sueño, porque esto quizás le vaya a dar sueño. Entonces,
En el capítulo 4 de Mateo, vamos a ir, si quieren no lo busquen, yo lo voy a narrar de igual forma. Ya esto es un tema que ustedes han escuchado antes. En el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante de Mateo, ustedes se van a encontrar con una narración de cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. Pero muchos los leemos y solamente hacemos eso, lo leemos y no lo analizamos. Pero en esa tentación Jesús estableció un orden de qué es lo que deberíamos de buscar en Dios primero y qué después. Entonces, para entrar y leer en la narración, dice que Satanás lo llevó al desierto. Él estaba ayunando 40 días y fue llevado por Satanás al desierto. Y una de las 3 tentaciones que le ofreció Satanás a Jesús fue: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora yo le voy a preguntar, no me conteste. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía poder para transformar las piedras en pan? Claro que sí. Pero lo importante en esta narración, y es lo que deja establecido, el orden de prioridad que deja establecido esta narración, es la respuesta que le dio Jesús. Jesús le dijo, la respuesta que le dio Jesús, ¿cuál fue? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? O sea, es decir, Jesús le está diciendo, no es lo más importante en la vida, no es lo que tú lo que tienes que comer, lo que tienes que llevar para la mesa, lo que tienes que llevar a casa. Lo más importante en la vida es la palabra que sale de la boca de Dios. El orden de prioridad que Jesús está enseñando en su tentación es cuál es o qué es realmente lo más importante en la vida de un discípulo. Pero si usted no lo entiende de esta forma, si usted ve el orden de prioridad en otra forma, es decir, si usted ve primero el pan y después la palabra, entonces usted tiene que ir pensando en salirse de la multitud. También suena duro. Buscar el reino de Dios y su justicia. También suena duro, yo lo entiendo. Entonces, el orden de prioridades que enseñó Jesús en la tentación, yo estoy seguro que quizás usted nunca había visto de esta forma esa partecita de la tentación de Jesús en el desierto, pero está ahí. Que nosotros no la hayamos visto no significa que no existe. Las prioridades Dios las establece a lo largo de la Biblia y vamos a seguir viendo ejemplos de por qué nosotros debemos seguir a Jesús y por qué lo siguen los simpatizantes. Vamos. Normalmente los simpatizantes siguen a Jesús por conveniencia, pero los discípulos siguen a Jesús con el corazón, ¿verdad? Entonces, si usted ve o usted escucha un mensaje en el que se prioriza primero lo material, es un mensaje falso. Le voy a repetir eso. Si usted va a una campaña, una evangelización o a una iglesia donde lo que más se predica o lo que se prioriza es lo material, lo del mundo, lo físico, lo externo y no lo espiritual, eso es un mensaje falso. Porque conforme al orden que usted está leyendo en su Biblia conmigo, el orden que Jesús estableció fue primero, ¿qué cosa? Primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué pasa si a donde yo estoy congregándome solo enfatizan lo material? Déjeme informarle que está entonces en un falso evangelio, porque el evangelio de Jesús es primeramente el reino.
Escúcheme. Es más, esto no está dentro del guión, pero se lo voy a dar así porque me acaba de llegar así. Jesús dijo, las primeras palabras que se predicaron del Evangelio fueron Juan el Bautista, después Jesús. ¿Cuáles fueron? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de dónde? De los cielos. A ver. ¿El reino de dónde? De los cielos. ¿Por qué en las iglesias no se predica el reino de los cielos y se predica el reino ahora? O sea, se predica el reino terrenal, el reino material. Jesús nunca predicó el reino terrenal. Ningún predicador predicó nunca el reino terrenal. El reino que se predicó fue el reino de los cielos. Y si usted se encuentra con un mensaje en el que su énfasis es lo material, huiga, corra por su vida. Si usted ve una persona que se ocupa más de lo material que de lo espiritual, entonces esa es una persona no espiritual, es una persona material. Pablo le llama carnal. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo pues. Primero te puedes ir a Lucas capítulo 10, versículo 38, y después nos vamos a ir a 1 de Corintios 2, 12, 13 y 14. Mira lo que yo voy a buscar Lucas primero, capítulo 10, para que no piensen que son cosas mías, porque después piensan, no, él está inventando cosas. No, eso usted lo lee en la Biblia. 10, 38 de Lucas. Vamos a leer hasta el 42. ¿Le parece? Amén. Lo encontramos. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Oía su palabra. Pero Marta, mire la palabrita clave que está utilizando Dios aquí. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Mira el orden de prioridades que dijo Jesús. Pero solo una cosa es necesaria. Espérate. Vamos a hacer una paradita ahí. Pero solo una cosa es necesaria. Es decir, Jesús está diciendo que lo demás que estaba haciendo Marta no era necesario. Sí era necesario, pero no era lo indispensable. Porque es que a veces nosotros no nos enteramos que tenemos al Señor delante, tenemos Jesús adelante de nosotros. ¿Por qué no nos enteramos? Porque estamos tan afanados en tantas cosas, no nos damos cuenta a quién tenemos al frente. Marta estaba tan afanada en tantas cosas que ni siquiera se enteró de quién era la visita, quién lo había visitado. Es que a veces Jesús entra a la casa de ustedes y ustedes por estar haciendo tantas cosas, y me incluyo yo también, no me entero que Él está ahí. Pero Jesús le dio una sola cosa necesaria. ¿Cuál fue? La que cogió María, su hermana. ¿Ah? ¿Cuál fue esa que cogió María, su hermana? Y que no se le será quitado, exacto. ¿Ah? ¿Cuál fue? Ahí está en el versículo 39, la última parte. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Espera, otro ejemplo más de que Jesús prioriza primero su cosa, su palabra.
su reino. Y después, si tú gustas, ve a tus quehaceres. María era discípula. María era discípula. Marta. ¿Y Marta? Simpatizante. Simpatizante. Qué bueno aprenden ustedes rápido. Entonces, ya hasta donde vamos, tenemos que ya ir entonces empezando a hacer el análisis de conciencia. ¿De qué lado estoy? No me conteste. No me conteste. Vamos, seguimos. Amén, amén. Seguimos, entonces vamos a Primera de Corintios porque vamos a entender qué dijo Pablo con referencia a esto. Este es otro ejemplo de prioridad, otro ejemplo de las personas materialistas y las personas espirituales. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios 2, versículos 12, 13 y 14. Yo lo voy a leer rapidito en cuanto lo encuentre. Ya estoy aquí. 2, 12, 13 y 14. ¿Lo tenemos? Amén. Leo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Oh, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Escucha esta parte. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cualquiera que me escucha hablando esto dice, este tipo se hizo fanático. Ya este es un fanático, ya este es un religioso, ya con este no se puede caminar. Porque todo lo ve mal. Porque lo que yo haga me lo va a ver mal. Y no entiendo por qué si yo no hago nada malo. Es que ante los ojos naturales quizás lo que tú estés haciendo no lo vea mal. Por eso es que dice ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que el hombre natural no persigue las cosas que son del espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si usted es una persona espiritual, usted se va a arrimar a lo espiritual. Pero si usted es una persona natural o carnal, ¿a dónde va a buscar? Las cosas del mundo. Entonces ya estamos viendo diferencias entre discípulos y simpatizantes. Y ahí mismo estamos viendo el orden de prioridades. ¿Ve? Entonces, hace un rato le dije que los simpatizantes eran los que seguían a Jesús por conveniencia. ¿Y qué quiere decir una conveniencia? Un milagro, por prosperidad. Y en efecto hay muchos que de repente ustedes han escuchado eso, llegan a la iglesia como un don Tonino de la vida, arrastrando la chancleta, y de repente Dios lo prospera y hacen... Se desaparece. Porque ese era simpatizante. Él llegó a Jesús lleno de problemas. Dios le resolvió, le dio lo que quería, pero no fue discípulo. Entonces, los verdaderos discípulos tienen en primer lugar lo espiritual, saben como Pablo caminar en abundancia, pero también en escasez. El verdadero discípulo camina teniendo o no teniendo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:12, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido a andar teniendo o no teniendo. Y el verso que todo el mundo se sabe es el que sigue, el 14, el 13.
4:13 de Filipenses, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces eso lo hace y lo ve de esa manera el que es discípulo. El simpatizante no lo va a entender. No lo va a entender. Me dice, pero si yo vine a Jesús a buscar ayuda, y ¿qué ayuda? Lo que estoy es peor. Entonces se van, pero en esa parte hay muchas veces no es culpa del simpatizante que llegó a la iglesia buscando que se le resolvieran los problemas, sino es culpa del que predica, que dice, ven a Jesús, que Jesús te va a resolver los problemas, ven a Jesús, que Jesús te va a dar a restaurar el matrimonio, ven a Jesús, que Él te va a dar trabajo, ven a Jesús, pero cuando llega pasa un año y todavía la cosa está peor. ¿Y qué dicen? No dicen el pastor o el predicador es mentiroso, dicen ese Dios no existe. ¿Pero por qué? Porque uno, como simpatizantes, se fueron detrás de lo que ellos querían, de lo que le estaba vendiendo X predicador, y no lo consiguieron. Político. Entonces, esto pasa por lo que estábamos hablando hace un rato. Si usted llega a un lugar y escucha un mensaje en donde la prioridad es lo material, huya. A las multitudes, Jesús le era muy simpático. Porque le hacía milagros, porque los alimentaba, porque le sacaba un demonio, porque le sanaba a la hija, le sanaba a la criada. Y Jesús era popular y simpático para la multitud. ¿Verdad? Entonces, pero cuando Jesús demandaba de ellos compromiso, se regresaban atrás. Cuando Jesús le decía, bueno, mira, maestro, es que tengo una hija mala, dale que te la sano, ve que ya está sana. Este Jesús es lo máximo, no, que va. Esto era lo que hacía falta. Este era lo que yo necesitaba para la vida. Este Jesús simpatiza, ¿verdad? Pero cuando Jesús dijo, el que no carga su cruz no puede ser mi discípulo, dice, pero qué tan dura esta. Vamos a leer eso mejor, vamos a leerlo, ¿no? ¿Usted cree? Deja todo. Vamos, dice, el que no deja padre, madre, hijo, ese no puede ser mi discípulo. Dice, pero mejor vamos a leerlo. Ese está en San Juan, capítulo 6, ahí mismo donde estábamos hace un rato, pero más adelante. San Juan, capítulo 6. Vamos a mantener ahí entre estos libros, capítulo 6 de San Juan, pero vamos a leer un buen par de versículos. Ya lo tenemos por allá. Todavía. Vamos a leer San Juan capítulo 6 desde el verso 60 hasta el 67. ¿Lo tenemos? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que
ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Escuche el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren esto. Miren esto. Jesús los alimentó. ¿Vieron el milagro? 5,000 panes, peces. Muchos de ellos recibieron sanidad. Otros, muchos a sus hijos, algunos a ellos mismos. Otros vieron milagros, prodigios y les parecía a Jesús simpatizante. Pero en el momento en que Jesús le demandó, le dijo: ¿ustedes quieren ser mi discípulo? Carguen su cruz. El que no deja padre, madre, él no está mandando, Jesús no mandó a que abandonaran a su padre ni a sus hijos. Jesús es una frase, un hebraísmo, como decir un panameñismo. Era un hebraísmo decir el que no ama más a mí que a su madre, a su padre. Es lo que él estaba tratando de decir. El que no me pone a mí por encima de sus hijos, de su madre, de su padre, de todo lo suyo, no puede ser mi discípulo. Vamos cogiendo la liga por donde Jesús está hablando. Amén, amén. El que no ama más mi palabra no puede ser mi discípulo. ¿Qué le dijeron? Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Después que comieron. Ahora cuando se le demanda, dice no, ya no. En el 66 dice: desde entonces, hasta parte de sus discípulos, esto no es conmigo. Eso no es conmigo. Yo mejor estaba en el mundo, me regreso para atrás. Yo mejor me voy a ver mi feria. O me voy a ver el resto de los trovadores, o me voy a ver el Netflix, o me meto en la cuestión de la Instagram. Ahí me meto mis 3 horas. No, pero 15 minutos de Biblia, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, yo mejor me voy para mi mundo. ¿Ah? Esto suena duro, ¿verdad? Pero esto no lo inventé yo. Si alguien tiene algo que reclamar es a Jesús. ¿Verdad? Entonces, fíjense que es tan simpático Jesús cuando hace milagros, cuando da beneficios, pero cuando exige, no, ya no como quería, no. ¿Eh? Mira, vamos a seguir. Mira, vamos a ver en Lucas capítulo 17. Vamos a ver una historia. Vamos a ver una historia bíblica en Lucas capítulo 17 del versículo 11. Lucas está justo el libro antes del libro de Juan, a donde estábamos, solo que nos vamos al capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 11. Mira esta historia. Vamos a prestarle atención a lo que leemos, porque hay palabritas o hay juego de palabras que a veces nosotros, como no le prestamos atención, no lo entendemos y no captamos el mensaje que nos quiere dar Jesús. Versículo 11, hablando de 10 leprosos. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aguanta. Se pararon de lejos. ¿Por qué? ¿Por qué se pararon de lejos y no se acercaron a Jesús? Porque la ley prohibía que una persona con lepra estuviese en medio de las demás personas sanas. Un leproso tenía que estar aislado del resto de la sociedad. Si rompía esto, podía morir apedreado. Entonces ellos vieron de lejos que venía Jesús y comenzaron a gritar. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, voy a seguir leyendo. En el verso 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús,
maestro, escuchen esta palabra que no se lo olvide, maestro, ahora hablamos de esa palabrita, ten misericordia de nosotros. Cuando él, ¿quién él? Los vio, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? No. ¿Tu fe te ha ¿qué? No, lea bien. Tu fe te ha sanado. No. Tu fe, lea bien, lea ahí, bien. Tu fe te ha sanado. No. El verso 19. ¿Qué dice el verso 19, hermana Rosa? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya había sido sano. Ya los 9 que no regresaron se fueron sanos. El que regresó ya estaba sano. Ya no había que sanarlo de nuevo. Jesús le dijo ahora, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 fueron sanos, pero uno solamente fue sano. Porque los 9 que no regresaron, ellos solo estaban por la labor de ser sanados, pero no salvos. Y eso no suena muy... Eso no suena como muy conocido hoy en este tiempo. Mucha gente que va a Jesús para ser sanado, para recibir milagros, pero no para ser salvados, pero no para ser salvos. ¿Ah? Pero fíjense, vamos a hacer énfasis en el versículo 13, que me quiero enfocar en ese versículo 13, cuando Jesús le dijeron, cuando los leprosos le dijeron, maestro, espérate, ¿por qué no le dijeron rey? Como en otras ocasiones le dijeron, oh rey, oh señor. ¿Por qué no le dijeron señor? ¿Por qué le dijeron maestro? Porque solo los maestros tenían discípulos. No había más nadie que tuviera discípulos, solo los maestros tenían discípulos. Estos 10 leprosos, al llamarlos maestros, estaban autopercibiendo o autoproclamando discípulos. Cuando lo llamaron para el milagro, se autoproclamaron discípulos, maestros. Pero cuando recibieron el milagro, solo uno se mantuvo como discípulo. Es que solamente el que se mantiene como discípulo es salvo. Escúchame, esto también enseña algo muy, tomen en cuenta esto. Esto enseña también que no todo el que recibe un milagro, o no en todos los lugares, todas las iglesias donde pasan milagros son salvos. Ja. Ay, Dios. Entonces, no se deje engañar. No todo el que sana, no todo el lugar en el que hay sanidad, hay salvación. ¿Ah?
Y usted se da cuenta que usted no se ha visto que a veces en el Rommel, en el estadio, se llena el estadio, que hay una campañota y alquilan helicóptero y desde el helicóptero tiran aceite ensuciando la ciudad con ese aceite y todo el mundo sale empapumado de aceite de ahí y cuando apenas le toca el aceite comienzan a chamarrama la vaca, la toma y comienzan que el Rambo saca la bazooka y oye, espera. Pero cuando salen de ahí, después de dar 50 vueltas en el piso, revolcado, se suben al bus, lo pisan. ¡Tú no ves! ¿Qué Espíritu Santo había ahí? Escucha, cuando el Espíritu Santo está en su vida, el Espíritu Santo hace un proceso de santificación. ¿Qué significa eso? Que usted va a ir cambiando de forma progresiva. Amén. De forma progresiva. Cada día usted se va a parecer más a lo que Dios quiere que usted sea. No significa que usted puede llegar a la iglesia y decir Rambo, saca la bazooka, Chama, mata a la vaca y agárrale la pata. Usted puede hacer todo el show que quiera. Pero eso no significa que usted sea lleno del Espíritu Santo o que sea discípulo. Oh, dura esta palabra, dijeron los discípulos. ¿Ah? Yo no sé si ya ha terminado o qué, porque. Está bueno. Pero falta más. ¿Seguimos qué? Vamos a darle un poquito más. Entonces, vemos en el mismo versículo 16 que se postró rostro en tierra y dio gracias. Es que el discípulo es agradecido. ¿Ah? Entonces el discípulo es agradecido. Escuche esto. De los 10 leprosos, uno era samaritano, que fue el que regresó. Pero los otros 9 eran judíos. ¿Qué vendría siendo un judío en nuestro contexto? Cristianos. El samaritano no era cristiano, no era judío. El resto, los 9, los que no regresaron eran cristianos. Pero el que no, a veces nos encontramos gente en el mundo que, bueno, no voy a entrar en ese tema. No, a veces nos encontramos gente en el mundo con más moral cristiana que en la iglesia. No es nuestro tema de hoy, vamos a seguir porque esto se pone bueno. Pero me llama la atención algo, que Jesús nunca le insistió a los 9 que fueron sanados, que regresaran. Nunca le dijo, mira, que regresen, ya los sané, pero los quiero salvar, mire, por favor. Está bien, yo prediqué muy duro, voy a cambiar la predicación. No, eso dijo Jesús. Me llama la atención mucho eso. Eso me llamaba la atención, que nunca insistí, como le dijo al rico de Japón, que no le insistió, Los 9 discípulos decidieron irse. E incluso en el otro contexto que leímos, en el que le dijeron dura esta palabra, dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 66, dice, y desde entonces muchos de sus discípulos regresaron atrás. Pero a esos que regresaron atrás, Jesús nunca le dijo, hey, pero ¿para dónde van? Quédense. Regresen, ven por favor. ¿Por qué? Seguramente para gente de hoy, religioso de hoy, dicen, Jesús no tenía amor entonces. ¿Quién tenía más amor que Jesús? ¿Quién puede tener más amor que Jesús? Pero a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Nosotros queremos ser más buenos que Dios. Más bueno que Dios no hay nadie. Jesús no le ruega a nadie. Es más, ¿tú sabes qué fue lo que Jesús le contestó? ¿Vosotros se quieren ir también? Oye, pero qué grosero era Jesús. No. Le dijo, ¿vosotros se quieren ir también? Usted, mira, para que no digan que eso lo estoy inventando yo, eso está en el versículo 67 de Juan, ahí mismo en Juan. En el versículo 67 de Juan.
Mira que Jesús le dijo. 6:67. Mira lo que Jesús le dijo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Oye, pero esto suena grosero, ¿no? Pero qué falta de amor tenía Jesús, ¿no? Para los religiosos hoy día entonces le dirían a Jesús que no tenía amor. ¿Cómo le va a decir a los otros que se fueran así? ¿Cómo los va a dejar irse? No, que son almas también y se van a perder. No, ellos decidieron irse. Y el que decide irse, tomar su camino, Jesús lo espera allí a donde lo dejó, pero no los va a buscar. El hijo pródigo decidió irse por su propia cuenta. El padre no salió a buscarlo, el padre lo esperó en su casa siempre, hasta que él regresara. Es que no hay una doctrina o no hay textos en la Biblia que digan que uno tiene que corretear a las almas. Porque ellos oyen la voz de su pastor. Oh, hay una diferencia entre los simpatizantes. Hay una diferencia entre los simpatizantes y los discípulos. Que los discípulos, los simpatizantes tienen a Jesús en la boca. Los simpatizantes tienen a Jesús en la boca. Los discípulos tienen a Jesús en el corazón. Los simpatizantes se saben el idioma cristiano. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Pero cuando le toca pelear la herencia con su hermano, ay, no, pero espérate que aquí se va a armar un Armagedón. Pero cuando le toca darle la gloria a Dios que le zamparon una mejilla, no, pero yo me sé el lenguaje cristiano. Gloria a Dios, hermano. Porque solamente son simpatizantes, porque tienen a Jesús en su boca y no en el corazón. Ay. Santo poder. ¿Terminamos o seguimos? 8:30. Porque hay una historia más. Vamos a dar esa historia más y terminamos. En San Juan capítulo 12, versículo 12, en este mismo libro en el que estábamos, en San Juan capítulo 12, versículo 12, voy a ir parafraseándole la historia para no demorarnos tanto. Cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén, que entró en el asno, sobre lo que le llaman el burrito, pero la Biblia llama asno, y dice que todas las multitudes con ramas alababan. Vamos a leerlo mejor, vamos a ver qué dice San Juan 12:12. 12:12 de San Juan. ¿Quién lo tiene? Amén. El siguiente día, escucha, de nuevo aparece la misma palabrita. Qué curioso, ¿no? Grandes multitudes, otra vez, que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban. ¿Qué clamaban? Osana. ¿Qué clamaban? Osana. Vamos a hacer un stop ahí. ¿Sabe qué significa Osana? Osana es una palabra hebrea que significa sálvanos. La multitud, mientras Jesús pasaba encima del asno, ellos con las ramas le decían: sálvanos, sálvanos. Ya se dan cuenta entonces que la multitud con las ramas que le decía sálvanos. Recuerde que los judíos ellos esperaban un Mesías
que los salvara, pero del dominio o de las garras del imperio romano. Ellos esperaban un Mesías político. Ellos no esperaban un Mesías espiritual, uno que le venía a salvar del pecado. Ellos esperaban un Mesías que los salvara del imperio romano. Hoy día eso suena muy parecido a lo que nos encontramos en la iglesia. Buscamos, esperamos de Jesús que nos salve nuestro matrimonio, que nos salve nuestra finanza, que nos salve de que nos quiten nuestra casa, que nos salven, que nos quiten el carro, que nos salven a nuestros hijos, pero no que nos salven nuestra alma. ¿Se parece? No, pero eso fue hace más de 2000 años y hoy, ¿por qué se ve la cosa igualita? Pero nosotros lo leemos. Yo estoy seguro que todos ustedes habían leído esto antes. Pero no se habían dado cuenta que lo que estaba enseñando Jesús era el orden de prioridades. Primero yo, primero mi palabra, primero mi reino. Primero es tu salvación, después tu bendición. Primero tu salvación, primero mi salvación, después la bendición. Pero priorizamos diferente. Primero mi bendición y después, si queda tiempo, la salvación. Fuerte. Entonces, esa misma multitud que le estaba diciendo, Hosana, sálvanos, 5 días después, esa misma multitud le gritaba, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Escuchen esto, con esto voy a terminar. Las multitudes no garantizan que Dios está en los corazones. Las multitudes no garantizan. Una iglesia llena, una iglesia grandota no garantiza que estén llenos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque otra nueva, las multitudes no saben escoger. Porque cuando Jesús fue llevado ante Pilato, le preguntaron, ¿a quién queréis que les liberte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y a quién escogió la multitud? Porque es que todavía la multitud de este tiempo no sabe escoger. No saben escoger entre lo espiritual y lo material. Y el tema de hoy era discípulos o simpatizantes. Amén, amén. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy, Dios. Bendecimos tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor.